Nos da mucho gusto tener a través del Zoom a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Estimado senador, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Buenas noches a tu auditorio. Con gusto de saludarte, un honor, un placer siempre conversar contigo y con la audiencia de 11 que en Noticias, que es muy vasta. A ver, de entrada, hay que destacar, hemos visto un sabotaje o un intento de sabotaje del Poder Judicial, de la cúpula, de la presidenta Norma Piña, pero bueno, ustedes están sorteando muy bien las cosas y el punto central es que entiendo que el Senado, sobre todo la presidencia del Senado, tiene todo listo para seguir con este proceso. Sí, el Tribunal Electoral, hay que recordar que después de miles de obstáculos que puso el Poder Judicial, que quisieron echar atrás la Constitución, no pudieron, finalmente constituyeron su comité de evaluación, recibieron más de 3.600 solicitudes de gente que quería ser parte del Poder Judicial en este proceso inédito, histórico, de democratización del Poder Judicial, donde con el voto universal, secreto y directo del pueblo se elegirá el 1 de junio, primer domingo de junio de 2025 a las personas juzgadoras. El Comité de Evaluación hizo su tarea del judicial y de 3.600 que entraron, quedaron 1.040, más o menos. Pero un juez oscuro de Michoacán emitió un amparo que es improcedente, el amparo contra un proceso electoral, detuvieron su trabajo y entonces personas afectadas que se habían registrado fueron al Tribunal Electoral y dijeron, está afectado mi derecho político electoral, dijeron, tienes razón. Le dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Comité de Evaluación, reinicia tu tarea, y no quisieron. Y entonces este lunes por la mañana el Tribunal Electoral dijo, entonces tú, mesa directiva en la Cámara de Senadores, organiza el proceso de insaculación. Han distorsionado mucho esto porque dicen que vamos a elegir por sorteo a los miembros del Poder Judicial. No es así. Tú tienes, por ejemplo, 20 muy buenos perfiles y tienes que elegir 5 personas como para candidatas. Y los 20 son muy buenos. Si nosotros decidiéramos quién de esos 20, dirían, ellos están a dedo decidiendo quiénes vayan a la elección. Y entonces lo que se hace es un proceso de insaculación, un sorteo, y las 5 que salgan van a ser las personas candidatas. Ese proceso debería haberlo hecho el Comité de Evaluación del Poder Judicial, pero como se negó, nos dio el mandato el Tribunal Electoral de que nosotros lo hiciéramos. Lo íbamos a hacer el viernes 31, les doy la primicia. Perfecto. Pero decidimos hacerlo el jueves 30, porque el plazo máximo que nos dio el tribunal para hacer esta insaculación es justo el día 31 de enero, y si hubiese cualquier eventualidad, solitos nos ahorcamos en tiempo. ¿Para qué? Mejor el jueves, así si hay cualquier obstáculo que se presentara, porque no descansan esta derecha truculenta, tenemos buen tiempo para cumplir con el mandato que nos dio el Tribunal Electoral. Así es que el jueves al mediodía está convocada la mesa directiva y con la transmisión del canal del Congreso, con los medios que quieran estar presentes en la sala de plenos de la Cámara de Senadores, vamos a llevar a cabo, al parecer, denme por bueno el número, 72 procesos de insaculación. Senador, por aquí tengo, sí. Buenas noches, le saluda Vianey Fernández. Partimos de que estamos hablando de un proceso electoral y por tanto el máximo tribunal en un proceso electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun cuando en el Poder Judicial se resisten a realizar esta elección. Hablando de eventualidades, hace unos momentos la ministra Norma Piña mandó un documento en el que dice que propone que el Pleno instruya a la Escuela Federal de Formación Judicial como órgano especializado para evaluar las candidaturas idóneas a más tardar el 7 de febrero. Es decir, ante la decisión del tribunal, hoy la presidenta de la Corte hace unos minutos dice, bueno, pues la Corte toma el proceso y que lo haga la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Cuál sería la posición del Senado respecto a este pronunciamiento de la presidenta Norma Piña? Pues yo seguiría preguntándome que dónde estudió Derecho la ministra presidenta, porque la ley dice que el 31 de enero los comités de evaluación deben hacer pública la lista después de la entrevista
de quiénes son las personas idóneas para ir al proceso de insaculación. Y la insaculación se debe hacer también, según la Constitución, entre el 1 y el 4 de febrero. Y ella se la pasó saboteando el proceso, le dijo al comité de evaluación que no continuara sus trabajos, y ahora que ve que las cosas de todos modos se van a hacer, entonces dice que la haga la escuela judicial y que la haga hasta el 7 de febrero, pues si no son los plazos que ella quiera, ni los tiempos que ella quiera, ni las maneras que ella determine. Debe ser respetuosa a la ley, ella debe ser la principal, todos debemos serlo, pero ella que preside la Corte debe ser la más celosa guardiana de la ley y es la que más la tuerce. Entonces, yo creo que a la ministra presidenta Norma Piña hay que cantarle la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. Así es, presidente del Senado, Gerardo Ferran Noroña, está en su laberinto, Norma Piña, y recogiendo los frutos de lo que ha sembrado, porque ha sembrado discordia, ha generado una situación de enfrentamiento. Y la gente se pregunta, ¿no ves ningún tipo de riesgo, estimado senador, de que la oposición pudiera poner piedras en el camino, de que esté en riesgo todo el proceso electoral? ¿Va a poder asistir la ciudadanía el 1 de junio a elegir a sus jueces? Claro, la oposición no representa nada, están disminuidas a su mínima expresión y siguen en caída libre porque no han entendido nada, no han entendido que fue un mandato del pueblo, no han entendido la importancia, no han entendido que es un proceso revolucionario, que estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. No tienen ninguna condición, ninguna posibilidad. Acaban de hacer una manifestación, no me acuerdo por qué. Por lo del Infonavit, porque ya se les fue el negocio también del Infonavit, y entonces era un saqueadero ahí terrible, y fueron la Acción Nacional con su dirección nacional, 50 personas, digo, yo no los descalifico, o sea, cuando uno es oposición a veces así es muy duro, y a veces es un puñado, pero no tienen fuerza, y sobre todo no tienen razón, no tienen principios, no tienen ética, no tienen moral, no tienen vergüenza, hombre, claro. Están en muy mala condición, pero no veo yo ningún riesgo de la elección, ninguno. No, yo creo que las cosas han hecho todo por tratar de descarrilar la elección, claro. No pudieron. Fíjense que esto que me están diciendo ahorita de la ministra Norma Piña demuestra lo errático de su conducción política. Tomó pésimas decisiones. ¿Por qué no tomó la decisión antes de que el propio comité de evaluación hiciera su tarea, hiciera las entrevistas, procesara, presentara las listas? Es una tarea de ellos, es su responsabilidad, es gente que confió en ellos, y ahora ya de último momento quiere inventar un procedimiento que no está en la ley, que está a destiempo y que responde tardía y torpemente a una situación que ella misma generó por su irresponsabilidad. Esta es entonces una salida en falso de la ministra presidenta. Pues sí, porque insisto, la Constitución dice que los comités de evaluación de los 3 poderes deben hacer pública la lista que vaya a insacularse el 31 de enero. Sí. Y dice que la insaculación se debe hacer del 1 al 4. ¿Cómo va a ser el 6 o el 7 la insaculación si los tiempos estarían totalmente superados? Y porque además nosotros ya para esas fechas que ella quiere apenas hacer la insaculación, ya debimos haberle entregado la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador, al INE, la información de los 3 poderes, ya de las candidaturas. Claro, nos come el tiempo, pero rápidamente, está garantizado que el próximo 1 de junio la ciudadanía votará para las personas juzgadoras, pero no existe el riesgo de que el mismo Poder Judicial pueda decir que es anti-inconstitucional el proceso debido a que el tribunal determinó que ustedes lleven a cabo el proceso que dejó varado el propio Poder Judicial, porque a los actuales ministros les queda de aquí hasta agosto. Pues tú misma lo comentaste, que la máxima instancia electoral del Poder Judicial es el Tribunal Electoral. Tendrán que impugnar ante el Tribunal Electoral y ni modo que el Tribunal Electoral les dé la razón. Son simpáticos, sabotean el proceso, hacen boicot, hacen berrinche, hacen canallada y media y luego dicen, se está haciendo mal. No, bueno, eso no tiene sentido. No hay ninguna posibilidad, hombre. Querido lo senador, han intentado y no podrán. Oye, no ya lo decías.
La elección se va a hacer. Millones de mexicanos y mexicanas apechugamos en 2006 cuando el Tribunal Electoral calificó la elección e impusieron a Felipe Calderón. Entonces,